Elige bien. Elecciones Generales 2021. Verónica, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Nuevamente aquí en los estudios de Exitosa después de muchísimo tiempo reencontrándonos. Un saludo a todas las familias del Perú. Nos volvemos a encontrar y yo no quiero ser antipático, pero voy a regresar sobre el mismo punto sobre el que siempre te pregunto. Ya sé qué preguntas me vas a hacer, Nicolás, las que siempre me haces desde hace 6 años, cada vez. Yo te respondo lo mismo todavía también. Sigue sin respuesta, Verónica. Sigue sin respuesta. O sea, acaba de decir en estos días Ollanta Humala, hasta con dramatismo, que él te dictaba las cosas que tú escribías. O sea, que no solamente puede dar fe de que tu letra estaba en las agendas, sino que había como una coordinación del contenido de esas agendas. ¿Cuál es la respuesta que tú tienes frente a esto? Mentira. Es mentira, Nicolás. Una mentira más de un mentiroso, de alguien que le mintió al pueblo y traicionó sus expectativas de cambio. Clarísimamente. O sea, no es cierto lo que él dice. No es cierto, o sea, Nicolás. Ya, digamos, separemos la parte donde él dice que te dictaba. ¿Escribías o no escribías en las agendas de nadie? Falso. Es y él sabe perfectamente que es falso, Nicolás. Lo que yo no nunca he negado es que yo fui parte del Partido Nacionalista, creí en ese proyecto de cambio que él traicionó porque se arrodilló ante la CONFIEP. Eso no lo voy a negar, es parte de mi vida, de mi historia, pero lo demás es falso. ¿Por qué crees que lo saca ahora precisamente en este contexto electoral y no lo dijo antes? Es algo que se ha investigado una y otra vez en el Congreso, en sucesivas comisiones, en el Ministerio Público y no se ha encontrado nada que me involucre. Ahora el señor, en su desesperación, saca este refrito. No sé, Nicolás, si alguien le vaya a creer, pero, en fin, ahí está, es su campaña electoral. El tema de tu papel en el Partido Nacionalista en su momento, tú eras secretaria de Relaciones Internacionales, entiendo. No, Nicolás. Y tú, por lo tanto... No. ¿Cuál era tu papel? Yo colaboraba porque durante un tiempo, Nicolás, y esto te lo he comentado muchísimas veces, desde hace 6 años, una y otra vez, cuando yo vivía y estudiaba en Francia, yo coordinaba con algunos de los comités de peruanos en el exterior. Luego he sido militante cuando estaba en Cusco, cuando estaba en el Perú, en Cusco, Nicolás. Ahí fue donde hice también mi campaña electoral para ser congresista por Cusco. Por lo tanto, ninguna relación, por ejemplo, con el gobierno del comandante Chávez primero y Maduro luego, porque uno de los hechos o de los, digamos, aspectos que está investigando el Ministerio Público es el financiamiento de la campaña electoral de esa época por parte del gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Entonces, si tú estabas relacionado con las operaciones internacionales o si tú ibas a Venezuela, por lo menos podías saber si esto estaba pasando o no. Estamos teniendo un problema con el audio de Verónica. Vamos a recuperar inmediatamente el audio de Verónica Mendoza. Yo sé que estas preguntas pueden resultar impertinentes, pero se ponen sobre el tablero y yo le he dicho a Verónica Mendoza infinidad de veces que eso se resuelve de una manera muy simple. Sin que te lo pida la Fiscalía, haces un peritaje independiente, ¿no? Es decir, con un perito independiente de quien lo solicita y se acabó la discusión. Ya recuperamos el audio, Verónica. ¿No? ¿Hola? No, todavía. Ahora sí. Hola, no sé qué pasó ahí. Sí, un fantasma se atravesó ahí en el camino. Sí. ¿Ahora me oyes, Nicolás? Estamos hablando del tema. O sea, la pregunta era si tú sabías o no sabías de una supuesta colaboración económica por parte del gobierno de Hugo Chávez a la campaña de Ollanta Humala. No, Nicolás, en absoluto, porque yo nunca vi el tema de la campaña electoral, de la plata, del financiamiento. Ese nunca fue mi rol y eso también lo he aclarado durante estos 6 años, cada vez que me lo has preguntado y te he respondido lo mismo, Nicolás. Yo no vi la campaña, yo no vi el financiamiento, yo era militante. En un tiempo lo fui en Francia porque estaba estudiando ahí y en un tiempo lo fui desde Cusco, donde ejercí la mayor parte de mi militancia. Ahora, con respecto a lo del Cusco, esto es inevitable hacerlo, ¿no? Otra referencia, Ollanta Humala, asignándote a ti la responsabilidad de la crisis social que se generó en Espinar, porque lo que él dice es que tú tenías conocimiento de que el reporte del Ministerio de Salud decía que, digamos, la mineralización del agua en la zona de Espinar
no se había podido acreditar que se le podía atribuir a las compañías mineras, pero que tú dijiste lo contrario y que eso exacerbó los ánimos y creó un clima, digamos, subversivo prácticamente, ¿no? ¿Qué tienes que responder a eso? Mira, Nicolás, para serte sincera, si lo otro casi me da risa, ¿no es cierto?, de que revive este refrito y mienta tan absurdamente, esto de Espinar sí me indigna y me duele, Nicolás. Y no por mí, sino por la gente de Espinar. Hay estudios del gobierno, del señor Humala, del Ministerio de Salud, del Ministerio del Ambiente, hay una resolución del Poder Judicial que dice, lamentablemente, esa gente tiene contaminación por metales pesados en su cuerpo. Hay niños de Espinar que tienen metales pesados en su cuerpo. Eso está probado, recontraprobado. Y en lugar de atender a ese pueblo, de cuidar su salud, lo que hizo el señor Humala fue mandar a reprimir, a criminalizar. Murieron 3 campesinos espinarenses, Nicolás, que dejaron viudas, que dejaron huérfanos. Y el señor dice que todo eso fue una mentira. Realmente eso sí me indigna que hasta el día de hoy persista en negar la realidad, que es la de Espinar, pero también la de miles de otras comunidades que están en el entorno de proyectos mineros que lamentablemente contaminan las fuentes de agua y el cuerpo de nuestra gente. En nuestro gobierno nosotros no vamos a negar esa realidad, vamos a combatir la contaminación y vamos a atender la salud de esas personas. Ese es el centro del debate que no podemos perder y es realmente indignante que alguien que ha sido presidente de la República siga negando esa realidad. Increíble realmente. Ahora, ¿y qué pasó con Ollanta-Humala, a tu criterio? Verónica, tú estuviste cerca en la campaña, o sea, tú digamos, fuiste parte importante, que le aportó además el electorado a Ollanta-Humala, que lo ayudó a ser presidente. ¿Qué pasó con él? Bueno, Nicolás... Porque comenzó con la gran transformación, de ahí para ir a la segunda vuelta se cambió el color del polo, y no solo el color del polo, sino, ¿cómo se llama el documento ese que firmó? La hoja de ruta, ¿era cuál? Bueno, Nicolás, ¿no? Lo que pasó... Y de ahí se olvidó incluso de las promesas, o sea, ¿qué pasó con esa cadena digamos, la gran transformación que se produjo en él y en su gobierno? Nicolás, pasó lo que pasa con todos los candidatos que en la campaña electoral ofrecen el cambio, como lo están haciendo muchos ahora, ¿no? Cambio, nueva constitución, etcétera, etcétera, pero a la hora de la hora se arrodillan ante la CONFIEP, le agachan la cabeza a los poderosos. Eso es lo que pasó. Un gobierno que, como todos los sucesivos, traicionó las expectativas de cambio de su pueblo. Y eso es precisamente lo que ahora necesitamos cambiar. Necesitamos un gobierno que esté con la gente, que priorice las demandas y necesidades de la gente, que la proteja de los abusos de los poderosos, de los corruptos y mafiosos, pero también de las grandes transnacionales abusivas, o de los grandes bancos, ¿no es cierto?, que abusan con comisiones estratosféricas. Un gobierno que defienda nuestra soberanía sobre nuestro territorio y nuestros recursos, no siga regalando, por ejemplo, nuestro gas, que desde hace 15 años, Nicolás, se explota en Cusco, en Camisea y mi región, y ni una sola gota de gas llega a Cusco, a Puno, ni ninguna de las regiones del sur. O sea, seguimos viviendo, Nicolás, como si estuviéramos en plena colonia. Necesitamos un gobierno patriota que defienda nuestro territorio, que defienda nuestras riquezas para que se queden aquí en el país, sirvan a los pueblos del Perú y defiendan los derechos de nuestra gente. Y eso es lo que queremos hacer en Juntos por el Perú. Tú has dicho, Verónica, para seguir el hilo de lo que acabas de decir, que ustedes pretenden, si tú llegas al gobierno, nacionalizar la explotación del gas. ¿Cómo sería esto? Lo que pasa, Nicolás, es que hoy no somos dueños de ese recurso. Las transnacionales que lo extraen se vuelven dueñas de la molécula de gas y se lo pueden llevar donde les da la regalada gana. Y hoy ocurre que ese gas que sale de Camisea, de Cusco, termina en México, en Japón, en Europa y no llega al Perú, a las familias que lo necesitan. Nacionalizar significa que nosotros los peruanos vamos a decidir dónde va ese gas en prioridad y a dónde tiene que ir, Nicolás. A las familias del Perú, para que puedan cocinar con un gas barato, no un balón de 44, 47 soles como está costando en algunas zonas ahora, para que se pueda masificar ese gas para el transporte público, para que sea más limpio, más eficiente, pero también para nuestra industria nacional, para nuestras MIPES. Se puede y se debe hacer, Nicolás. ¿Cómo? Haciendo que el Estado sea soberano sobre dónde va ese recurso en nombre de los peruanos. En segundo lugar, ejecutando el gasoducto del sur, Nicolás, que hace 4 años está botado. Están ahí los tubos en Cusco esperando que se licite el proyecto y se ejecute el gasoducto. Y finalmente, con una autoridad nacional de masificación del gas
para que el Estado, de la mano con el privado, garantice la masificación. Ahora el Estado está de brazos pero cruzados, ¿cómo sería eso? esperando que el sector privado lo resuelva. No es que sería una empresa estatal la encargada de explotar, distribuir y comercializar, transportar, distribuir y comercializar el gas. ¿Cómo sería la forma? La conducción del proceso de masificación tiene que ser del Estado. El Estado tiene que decidir a dónde va ese gas en prioridad y, si es necesario, también financiar esa masificación del gas de la mano con el privado. Hoy lo que ocurre, Nicolás, es que el Estado se queda de brazos cruzados esperando que el privado invierta. Y hay algunas zonas donde al privado no le sale a cuenta, ¿no es cierto? A zonas rurales, por ejemplo, donde el Estado tiene que intervenir, participar de la mano con el privado. Hoy estamos en una situación absurda donde, por ejemplo, en el sur, desde hace 10 años por lo menos, nos vienen anunciando cada año la licitación de la masificación del gas y cada año se cae porque no hay claridad, no hay reglas de juego claras, no les interesa a las empresas privadas. El Estado entonces tiene que participar, como se ha hecho, Nicolás, en Bolivia, por ejemplo, donde el 50% de las familias tiene conexión de gas en sus casas, o en Colombia, donde el 70% de las familias tiene conexión de gas en sus casas. Aquí en el Perú, donde empezamos mucho antes la masificación del gas, apenas un 10%, unas pocas familias, principalmente en Lima. Y todo lo demás, teniendo una de las principales reservas de gas de América Latina. Es tiempo ya de poder usar nuestras riquezas para el desarrollo nacional, para las familias del Perú. ¿Hasta cuándo vamos a seguir actuando como si estuviéramos en plena colonia, Nicolás? Eso tiene que cambiar y nosotros lo vamos a hacer con firmeza. Tú te acabas de referir a Evo Morales. Y una pregunta hacia el paso. ¿Tú qué piensas sobre lo que pasó con Evo? ¿Que hubo un golpe de Estado? Acaban de meter presa a la expresidenta provisional, ¿no? de Bolivia, la que reemplazó a Evo Morales, la señora Áñez. Claramente, a nadie le cabe duda de que hubo un golpe de Estado, con muertos de por medio, con fraude de por medio. Felizmente, y para el bien de... Sí, no sé qué problema tenemos acá que se nos va la señal de audio de Verónica Mendoza. Hay un interrogante que le quiero hacer que tiene que ver con el tratamiento al tema minero. Y uno es el general, que tiene que ver si se van a mantener o no los contratos con las corporaciones mineras, o si estos se van a replantear, y qué se va a hacer con el tema del litio, que algún candidato ha propuesto crear una empresa nacional que explote el litio, una empresa pública que sea la que tenga a cargo la explotación del litio. Y nos interesa saber qué nos tiene que decir al respecto Verónica Mendoza. No sé si ya recuperamos la conexión. Hola, disculpa. Nicolás, ¿me oyes? Sí, estamos se volvió a meter el mismo fantasma. Lo importante de la referencia de Evo Morales es cuál va a ser la política de Verónica Mendoza. Pongamos que el 28 de julio se instala como presidenta frente al tema minero. Primero, Nicolás... Sí. No, yo te decía, primero quiero aclarar que por si acaso nosotros no queremos copiar ningún modelo latinoamericano ni europeo. Tenemos nuestra propia historia, nuestra propia experiencia, y nuestro proyecto es 100% peruano. Sí hemos tenido un diálogo, por ejemplo, con el expresidente Morales para ver precisamente cómo hicieron ellos este tema de la nacionalización. Cuando ellos lo plantearon, también les dijeron que se iba a caer la economía, que se iba a espantar a la inversión privada, y ha ocurrido todo lo contrario. Ha habido estabilidad y crecimiento económico en Bolivia todos estos años, y el 50% de familias tiene una conexión de gas en sus casas. Hemos hablado también de la posibilidad de una explotación binacional del litio, un recurso muy importante para las baterías de litio, por ejemplo, que se encuentra en Puno, y que queremos, en lugar de regalárselo a una transnacional para que lo explote y haga lo que le dé la gana con nuestro litio, nosotros decidamos qué hacer con ese recurso. Y no solamente lo exportemos en bruto, sino, ¿por qué no, industrializarlo aquí en nuestro país, con una participación también del Estado, que puede ser perfectamente de la mano del sector privado? El tema es que sirva a nuestro interés nacional, Nicolás, y que pongamos orden en nuestra casa. Decidamos, dialogando con la gente, dónde vamos a hacer minería,
donde no vamos a hacer minería y más bien vamos a potenciar el agro, la ganadería, ¿no es cierto?, la crianza de camélidos, donde vamos a hacer parques industriales. Nosotros lo decidamos en función del interés nacional, de lo que le va a dar chamba a nuestro pueblo, no lo que le va a dar riqueza y renta a las grandes transnacionales. El gobierno del Perú no es gobierno para las transnacionales, es gobierno para el pueblo. Eso es lo que hay que entender, hay que cambiar ese chip. Y eso es lo que queremos hacer en Juntos por el Perú, un gobierno para el pueblo, que trabaja de la mano con las inversiones, con las transnacionales, sí, pero no se les arrodilla, no les agacha la cabeza. Eso es lo que hay que cambiar. ¿Tú crees que eso no está garantizado con Johnny Lescano, que es de un partido que uno no sabe bien ya dónde ubicar, porque depende de quién sea el que esté hablando a nombre de Acción Popular, pero digamos, habla Johnny Lescano y habla un hombre de izquierda? Eso es lo que la gente percibe. Y yo creo que eso ha afectado de alguna manera, por lo menos por lo que dicen las encuestas, ¿no? Las preferencias electorales en el sur, que ha logrado reclutar voto que tradicionalmente ha correspondido a la izquierda. Bueno, Nicolás... ¿Por qué no Johnny Lescano? Nicolás, tú lo has dicho, y la gente se va dando cuenta también que todo lo que plantea es de la boca para afuera, no hay un compromiso firme ni de él, ni mucho menos de su partido como institución. Tú lo acabas de señalar. Él dice una cosa y al día siguiente sus candidatos al Congreso dicen otra cosa. Su plan de gobierno dice una cosa y él en los debates dice otra cosa. Yo se lo expuse en el último debate que tuvimos, en el que participamos conjuntamente. Para darte un ejemplo nada más. Su plan de gobierno plantea un impuesto a las grandes fortunas, a los multimillonarios del país, que es una propuesta también de Juntos por el Perú. Yo dije, qué bacán, coincidimos en esto. Pero cuando le preguntan al señor Lescano, él dice, no vamos a cobrar un impuesto a los multimillonarios. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A su plan de gobierno, al señor Lescano? Pero yo creo, Nicolás, que teniendo un mes por delante, se irán cayendo las caretas y la gente se irá dando cuenta quiénes hablamos con convicción, con compromiso y quiénes florean de la boca para afuera. Y se irán decantando las cosas. Pero, Nicolás, yo te pediría, por favor, que además de hablar de Humala, de Evo y de Lescano, que yo entiendo que tú tienes que preguntarlo, hablemos de lo más importante el día de hoy, Nicolás. Lo más importante, nuestros niños están volviendo a clases en medio de una situación de incertidumbre y de angustia para profes, padres, niños. Yo te ruego que también abordemos ese tema que creo que es lo más importante el día de hoy. Por supuesto que sí. Pero para terminar con este tema del Lescano, ¿tú crees que es un florero, por decirlo? O sea, no me refiero al artefacto para poner flores, sino a que es puro discurso. ¿Así lo resumirías tú? Nicolás, te voy a dar otro ejemplo concreto, ¿no es cierto? Para que no digan que estoy atacando al candidato. El señor en último debate dijo, vamos a dar 60.000 millones de crédito a las MIPES. Excelente. Pero su plan de gobierno dice que no tenemos ahorros fiscales. Entonces, ¿de dónde pretende que los va a sacar? Nosotros cuando planteamos plan chamba para resucitar la economía nacional y planteamos 30.000 millones de soles de crédito barato para MIPES, 2 bonos universales nacionales, programa de empleo masivo temporal, incremento de la inversión pública en 2% para reactivar la economía, es porque hemos evaluado de dónde vamos a sacar los recursos. Si no, yo no me atrevería Verónica, a engañar así al pueblo. Él lo hace. Hay un problema muy serio en la educación en el Perú. La crisis de infraestructura, que se calcula por más de 100.000 millones de soles, el SUTEP dice que al ritmo de inversión, en 25 años recién se habría resuelto. Es decir, no se ha resuelto nada, porque se están invirtiendo 4.000 millones de soles. Y a eso se ha sumado la crisis de conectividad. Es decir, ahora, y nadie sabe por cuánto tiempo, ¿no? Y tal vez para siempre, nuestra educación va a ser una combinación de lo presencial y lo virtual, es indispensable tener equipos, es indispensable tener conectividad y es indispensable tener software. ¿Qué haría Verónica Mendoza para resolver una crisis tan dramática como esta? Efectivamente, Nicolás, tú lo has dicho, dramática. Lo ha sido el año pasado dramático para los profes que han tenido que invertir el triple de tiempo para preparar sus clases con sus propios recursos, comprando sus propios datos. Lo ha sido para nosotros los padres de familia que hemos tenido que hacer de mamá, papá, profe al mismo tiempo, en muchos hogares sin buena conexión, con un solo celular, como se compartió hace un momento en el reportaje, ¿no? Eso es algo que hemos visto a lo largo y ancho del país, una familia con un solo celular compartiéndolo para la educación de los distintos hijos, en un país donde apenas el 40% tiene conexión de internet en sus hogares, Nicolás. O mejor dicho, el 40% no tiene conexión de internet en sus hogares y el 90% en zonas rurales. Peor aún, es realmente dramático y lo es sobre todo, Nicolás,
para nuestros niños, para nuestros jóvenes que han estado encerrados todo un año. Y eso para su desarrollo emocional, para su autoestima, es terrible. Entonces, realmente yo no entiendo cómo es que estamos ahorita más preocupados por que se reabran los casinos o los cines, que yo sé que es importante para la economía de muchas familias, pero la prioridad nacional, que debería ser objeto de una movilización y una campaña nacional, es que nuestros niños puedan volver a clases, por supuesto, con todas las seguridades del caso. Por eso tiene que haber un plan de retorno seguro, que implica, Nicolás, número 1, vacunar a nuestros maestros y maestras ya, lo más pronto posible. Tiene que estar ya eso agendado, calendarizado y ponerle prioridad número 1. En segundo lugar, articular Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, MIDIS, para que haya un monitoreo de salud permanente a profes, padres de familia y niños. En tercer lugar, tiene que haber consulta entre profes, padres, ¿no es cierto?, para poder ya diseñar el retorno presencial según la realidad de cada territorio, porque una cosa es en una comunidad campesina en Puno y otra cosa es en San Juan del Lurigancho, ¿no es cierto? Pero hay que ir preparándose ya para ese retorno presencial, comprando desde ahorita las mascarillas, el alcohol, instalando los puntos de agua en los colegios, instalando ya desde ahorita los prefabricados eventualmente para que los niños puedan, cuando vuelvan a clases, estar lo suficienmente y el tema de la conectividad, ¿cómo lo resolvería un gobierno de Verónica Mendoza? Que va más allá del problema simplemente educativo. Tenemos hay muchísima gente haciendo teletrabajo y su gran dificultad es la inestabilidad de la señal de internet, es decir, lo que todos vivimos cotidianamente, ¿no? Así es, Nicolás. Por eso, lo primero, lo más urgente es garantizar la conexión de maestros y chicos que más lo necesitan. Por eso nosotros vamos a presentar nuestro plan EduConecta, un plan de datos para que ya ahorita se puedan conectar quienes tienen dificultades para hacerlo, acelerar la entrega de las tablets, porque hasta ahorita ni siquiera se entregan todas las que se compraron para el año pasado. Realmente increíble. Esto tiene que ser prioridad nacional. Y en tercer lugar, acelerar la inversión para la ramificación de la red dorsal de fibra óptica que ya tenemos, porque esa es otra cosa increíble en nuestro país, Nicolás. Hace 5 años está la red dorsal de fibra óptica tendida a lo largo de nuestro país, o sea, el cable, ¿no es cierto?, y empieza a ramificarse, pero lentamente, porque otra vez el Estado se pone de costado cuando esta es una prioridad nacional. Tú lo has dicho, Nicolás, para la educación, para la salud, para hacer negocios, incluso para las MIPES, para que puedan acceder a plataformas digitales. Entonces, el Estado tiene que participar activamente para garantizar esa ramificación de la fibra óptica para que llegue a cada provincia, a cada distrito del país. Nosotros hemos evaluado que en nuestro periodo de gobierno podemos garantizar que todas las escuelas y centros de salud estén conectadas debidamente a Internet. Y por eso planteamos incluso que se reconozca el acceso a Internet como un derecho humano. Y finalmente, Nicolás, todo esto requiere de maestros reconocidos, valorados, acompañados y bien remunerados. Hoy en nuestro país, un país, Nicolás, que ha tenido supuestamente crecimiento económico, que ha estado a punto de entrar al club de los países ricos, todo bacán, 40% de nuestros profes son contratados, es decir, no son nombrados, no tienen estabilidad laboral. O sea, no es posible. Es una profesión que hay que dignificar porque su trabajo es sagrado, el cuidado y la educación de nuestros niños. Por eso nosotros nos comprometemos, Nicolás, a garantizar el nombramiento de todos nuestros profesores. Planteamos llegar a más del 90, por lo menos 97% en nuestro periodo de gobierno, empezando por este año incrementar en 50,000 plazas anuales, en 50,000 plazas adicionales, ¿no?, las plazas nombradas para nuestros profes y, por supuesto, pagarles ya la deuda social e incrementar su remuneración. Es fundamental acompañarlos, sobre todo en esta etapa tan difícil con la pandemia. ¿Y cuál sería la política de Juntos por el Perú en el gobierno con respecto a lo que ha sido motivo de controversia todos estos meses, que es el tema del acceso al crédito, desde los topes a las tasas de interés hasta los programas de acceso al crédito para la micro y pequeña empresa? ¿Cuál va a ser la diferencia de lo que propone Verónica Mendoza con los otros? Nicolás, nosotros como parte de nuestro plan Chamba para resucitar la economía hemos anunciado en los 2 primeros meses la implementación de un programa de crédito barato. 30,000 millones de soles de garantía que los tenemos para dar crédito barato ya a las MIPES con tasas de 1 o 2%. O sea, como Reactiva Perú,
que fue principalmente para los grandes bancos, empresas y mineras, para las MIPES. ¿Por qué, Nicolás? Porque son las MIPES las que más chamba generan, las que más mueven la economía. Ellas son las que hay que atender en prioridad. Pero también a las pocas que hayan podido acceder a Reactiva Perú, les vamos a ampliar el plazo, ¿no?, para que puedan pagar, porque si no, ahorita, si les cobramos ya, las vamos a asfixiar. Y en segundo lugar, vamos a crear una banca de fomento y desarrollo nacional para poder darle crédito barato a las MIPES, a los agricultores, a los comerciantes, porque no podemos seguir dependiendo solamente de la gran banca privada, Nicolás, donde 4 grandes bancos bien conocidos concentran el 80% del mercado financiero y ponen las comisiones y cobran los intereses que les da la gana. Ahí hay que promover la competencia, promover, apoyar, ¿no?, las cooperativas de ahorro y crédito, las pequeñas cajas, pero también con un rol activo del Estado para garantizar, como ocurre en muchos otros países, una banca de fomento y desarrollo nacional que dé crédito barato acorde a la realidad de cada sector. Me piden, Verónica, la gente que nos escribe, que te pregunte por el tema de inseguridad. Y me piden que aterrice sus propuestas. O sea, me dicen, hace mucho diagnóstico Verónica Mendoza, pero no propone cosas. O sea, veamos el tema de la inseguridad específicamente. Bueno, estoy proponiendo cosas concretas, Nicolás, para reactivar la economía. El de Juntos por el Perú creo que es el plan, sinceramente, más concreto, aterrizado y financiado que pueda haber. En materia de seguridad ciudadana, está clarísimo que necesitamos una reforma policial ya. Y eso significa reformar la Escuela de la Policía Nacional para que se dé la mejor capacitación y formación a nuestra policía en investigación, en técnicas de persecución del delito, en toda la tecnología que es necesaria para combatir el ciberdelito y el crimen organizado, que es súper sofisticado. O sea, ellos, los delincuentes, están mejor equipados y capacitados que nuestra Policía Nacional. Eso no puede seguir pasando. Eso tenemos que reformarlo. En segundo lugar, hay que distribuir bien nuestra Policía Nacional. No es justo, Nicolás, que haya más policías en los barrios más fichos, ¿no es cierto?, más seguros, y menos policías donde hay más riesgo, donde más se les necesita. La distribución no puede ser, ¿no es cierto?, en función de cuán ficho es un barrio, sino en función de donde más se le necesita. En tercer lugar, menos policías pues cuidando a políticos corruptos, por ejemplo, ¿no es cierto?, y más bien ponerlos en las calles donde tienen que estar cuidando la seguridad de la gente. Y finalmente, construir una policía comunitaria del barrio que trabaje de la mano con la junta vecinal, con las rondas urbanas o campesinas donde las haya, que conozcan bien a la gente del barrio, que sepan quién es quién, ¿no? Que puedan identificar a los delincuentes para poder hacer un trabajo conjunto y articulado. Y finalmente, Nicolás, liderazgo. Yo me comprometo, si es que soy presidenta de la República, a dirigir el CONASEC, ¿no es cierto?, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, yo directamente. Y finalmente, Nicolás, creo que para poder liderar un proceso así, no podemos permitir pues que gente procesada por lavado de activos, corrupción, asesinato, violación, no vamos a pretender que ellos van a tener liderazgo sobre nuestra Policía Nacional y en materia de seguridad ciudadana. Se necesita un mínimo de autoridad moral, sino ¿cómo, Nicolás? Y finalmente, sí hay que cuidar a nuestra Policía Nacional. Hay temas tan concretos como el rancho, ¿no es cierto?, donde por corrupción se les termina dando pues un alimento miserable, porque se roban, ¿no es cierto?, a algunos jefes policiales la mitad de lo que debería ser para el rancho y se lo meten al bolsillo. Ahí tiene que haber fiscalización permanente que yo misma como presidenta voy a liderar para asegurarme que se les dé las condiciones dignas que se merecen. Verónica, acá me transmiten una pregunta de la gente que nos estaba viendo, escuchando y siguiendo. Una pregunta para Mendoza, dice, ¿cómo piensa empoderar a la mujer peruana y si está de acuerdo sobre las ideas de la vicepresidenta de López Aliaga que dice que la mujer debe estar supeditada al varón? De ninguna manera, Nicolás. Les ha costado mucho a nuestras madres, a nuestras abuelas, ganar los derechos que hoy tenemos. Antes no teníamos derecho a votar, no teníamos derecho a decidir cuántos hijos tener, no teníamos derecho a trabajar y nos quieren retroceder al siglo pasado. No lo vamos a permitir. Las mujeres del Perú vamos a defender nuestros derechos, que lo tengan clarísimo esos que nos quieren hacer retroceder en el tiempo. Y nosotros hemos planteado propuestas muy concretas, Nicolás. El 8 de marzo, Día de los Derechos de la Mujer, presentamos nuestro Plan Micaela. ¿Qué implica? Reconocer, acompañar todo ese trabajo de cuidado que cargan sobre sus hombros principalmente las mujeres, cuidando a los hijos, a los abuelos, a los que se enferman en casa, a las personas con discapacidad, un trabajo que mayoritariamente ellas asumen,
Por eso tenemos que acompañarlas desde el Estado. ¿Cómo? Con un sistema de cuidados, más salas cuna, para que nuestros pequeñitos desde los 6 meses hasta los 4 años puedan estar ahí bien cuidados, bien alimentados, con personal bien capacitado, talleres para nuestros chicos en el colegio en las tardes, también para que se les pueda acompañar, ¿no? Y ayudar en su crecimiento personal, centros de protección para el adulto mayor. Y todo ese trabajo de cuidado, Nicolás, tiene que estar bien reconocido y remunerado. Las cuidadoras de Cuna Más, Nicolás, reciben 350 soles, menos de 400 soles de propina. Encima se llama así, cuando debería ser una profesión dignificada, reconocida, bien remunerada. Y finalmente hemos planteado pensión mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que menos tienen acceso a una pensión, precisamente porque la mayor parte de su vida, muchas de ellas se han dedicado a la casa, a los hijos, pero esa es chamba que también hay que reconocer. Por eso vamos a duplicar el programa Pensión 65, el doble del monto, el doble de beneficiarios, principalmente enfocado en las mujeres de zona rural, pero también urbana. Todas esas mujeres que han levantado ollas comunes, comedores populares, que han asegurado la alimentación de las familias y de niños en esta pandemia, ese trabajo también pues tiene que ser reconocido. Y finalmente, Verónica, para las mujeres, sí. Solo para terminar, Nicolás, te ruego, para las mujeres que sí están en un sistema de pensiones, por cada hijo criado le vamos a aumentar 3 añitos en el cálculo de su pensión para que se reconozca también ese trabajo. Tengo un montón de preguntas, lo que te pediría son respuestas bien puntuales que nos plantea la gente. Acá nos escribe, por ejemplo, Ricardo Miguel, que dice, entre otras cosas, ¿no? Verónica Mendoza es igual pro aborto. Solo por eso muchos no votaremos por ella. ¿Cuál es la posición exactamente sobre el aborto de Verónica Mendoza? Nicolás, la realidad dura y dolorosa ante la cual sería fácil taparnos los ojos es que en nuestro país ocurren embarazos no deseados. Ocurren abortos, lamentablemente en la clandestinidad, donde las mujeres ponen en riesgo su salud y su vida. ¿Qué tiene que hacer un presidente o presidenta de la República? ¿Taparse los ojos? ¿Dejar que sigan muriendo? ¿Dejar que siga habiendo 13% de embarazo adolescente? Niñas adolescentes que ven truncada su vida, ya no van más al colegio porque quedaron embarazadas. Lo que queremos hacer nosotros es justamente evitar que esto ocurra. ¿Cómo se hace, Nicolás? Retrocediendo al siglo pasado y diciendo que las mujeres tenemos que ser calladitas y sumisas y aguantar todo lo que quiere y dice el marido. No, por supuesto que no. Lo que hay que hacer es educación en salud sexual y reproductiva. Ese no puede seguir siendo un tema tabú. En las familias no siempre tenemos las herramientas para enseñar a nuestros jóvenes cómo tratar este tema. El Estado con los profesores tiene que acompañarnos en ese trabajo con información científica adecuada a la edad de cada niño, de cada joven. Salud sexual y reproductiva también, no solamente con información, acceso gratuito a anticonceptivos también, Nicolás, porque si no es el abandono total. Eso es lo que nosotros proponemos en Juntos por el Perú. ¿Y en qué casos encarar los problemas del país de frente, Nicolás. No ponernos de costado, como quieren algunos. Piloto automático. ¿Quieren ser presidentes para qué, Nicolás? Para calentar el sillón presidencial. No, pues. Un presidente, una presidenta tiene que ir al Palacio de Gobierno para hacer su chamba con la gente en la calle, resolver los problemas del país, no taparse los ojos ante la realidad. Keiko Fujimori, acá viene otra pregunta. Me piden que te pregunte qué es lo que piensas sobre el caso de Keiko Fujimori. Y no solamente sobre lo que piensa y plantea Keiko Fujimori, sino sobre el hecho de que se ha pedido la disolución de su partido y todo lo que ya sabemos que ha ocurrido, ¿no? Con la solicitud del fiscal José Domingo Pérez. O sea, ella ha dicho que es víctima de una persecución política. Bueno, Nicolás, creo que hay bastantes evidencias que hemos visto todos los peruanos, ¿no es cierto?, de vínculos con la corrupción, con el lavado de activos, que están siendo investigadas en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Hay que asegurar que eso siga su curso, ojalá lo más rápido posible, que se mida a todos con la misma vara, ¿no? Y por otro lado, bueno, que el pueblo soberano emita su opinión, ¿no?, sobre la propuesta de la señora Fujimori, que a mí me parece realmente, no, ella habla mano dura, ya sabemos para quién es la mano dura, ¿no es cierto?, para la gente, para el pueblo, para los comerciantes que desesperados salen a las calles a vender algo porque tienen que llevar un pan a la boca de sus hijos. A ellos se les da mano dura, ¿no es cierto? O a los agricultores como los de Ica o los del norte del país que salieron a la calle a movilizarse porque ya no daban más de abuso y explotación. Ahí, mano dura, palo, gas, balas, ¿no es cierto? Pero para los corruptos y mafiosos, para los lobistas y para las grandes empresas, mano blanda. Ya conocemos cómo es la mano dura de la señora Kat. Esa no es la mano dura que necesitamos. ¿Cómo va a ser la mano de Verónica Mendoza? Porque el problema de la corrupción ha atravesado
transversalmente la sociedad peruana y los partidos, no importa de qué signo político fueran o sean, y ustedes mismos en Justo por el Perú, o sea, yo decimos tiene un proceso, ¿no es cierto? Vladimir Cerrón también tenía un proceso, es decir, y no son pocos los miembros de la izquierda que han estado involucrados en actos de corrupción. Susana Villarán. Entonces, ¿cuál va a ser la postura de Verónica Mendoza sobre este tema? Porque más allá de lo que haga la justicia, lo que prácticamente no ha ocurrido en ningún partido, incluyendo los de izquierda, que es que los propios partidos le tomen cuenta a sus miembros involucrados en hechos de corrupción o sospechosos de corrupción. A ver, Nicolás, aclaremos las cosas. Primero, yo coincido contigo en que lamentablemente la corrupción se ha generalizado y transversalizado. Le ha tocado a todos los partidos, a todos los niveles de gobierno, a todos los sectores. Es verdad. Pero la gran diferencia es que si en algún momento, ¿no es cierto?, en nuestro caso se identificó un caso de corrupción, inmediatamente nosotros hemos separado, hemos tomado distancia, hemos deslindado de esos personajes. No los defendemos ni los llevamos en nuestras listas como ocurre en otros partidos políticos, todo lo contrario. Y así será siempre. En un gobierno nuestro tendremos claridad y firmeza para deslindar, para sacar a los corruptos de donde corresponda y garantizar que se les investigue y se les sancione, Nicolás. Y en términos de política de Estado, nosotros hemos planteado una propuesta que incluye, por un lado, garantizar la autonomía del Ministerio Público y Poder Judicial para que investigue, sancione y mande a la cárcel a quien corresponda, pero sobre todo prevenir la corrupción para no llorar siempre sobre la leche derramada, sino evitar la corrupción. ¿Cómo? Con planificación, transparencia y participación ciudadana. Te quiero dar un ejemplito, Nicolás, tú me has pedido cosas concretas. ¿Cómo se priorizan las principales obras de infraestructura en nuestro país? Todos estos últimos años, ¿cómo se priorizaba? El Club de la Construcción, pues, como no había una planificación, como no había una lista de prioridades, entonces con acuerdos bajo la mesa entre Odebrecht, Graña Montero y los funcionarios de turno del Ministerio de Transportes o de Vivienda, definían qué se hacía y qué no se hacía. Si tú planificas y tú dices, estas son las obras prioritarias porque son las que necesita el pueblo, ya le estás poniendo un primer freno a la corrupción. Segundo lugar, gobierno abierto y transparente. Como vamos a tener internet masificado, ¿no es cierto?, con un gobierno de Juntos por el Perú, vamos a exigir que todas las instituciones del Estado cuelguen en internet sus licitaciones, contrataciones, presupuestos, todo, absolutamente todo, para que la prensa independiente, los ciudadanos, todos podamos chequear, fiscalizar cómo se está gastando nuestra plata. Y finalmente, capacitar también a la ciudadanía para que fiscalice, porque los mejores fiscalizadores, así como la Contraloría y todo lo demás, somos los ciudadanos, los que vemos en nuestro territorio si se está ejecutando o no la obra de saneamiento. Eso es fundamental fortalecer. Para tener la mayor cantidad de preguntas, me piden que te pregunte cómo es esto del cambio de la Constitución. O sea, ¿por qué es tan importante para ustedes cambiar la Constitución? ¿Por qué, Nicolás? Porque creo que la pandemia nos ha demostrado claramente que, por ejemplo, la salud, la educación, no puede seguir siendo solamente un servicio que el privado provee y el Estado se pone de costado, ¿no es cierto? Y nos deja morir por falta de oxígeno durante la pandemia. La salud, la educación tienen que quedar consagradas como derechos que el Estado garantiza y hace todo lo que esté en sus manos para que nadie se quede sin salud y educación de calidad, pero también para incluir nuevos derechos, porque las constituciones también tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. Por eso nosotros planteamos que una nueva constitución tenga acceso a Internet como derecho fundamental, pero también para recuperar la soberanía sobre nuestros recursos, para que ese gas del que hemos hablado hace un momento no termine en México o en Japón, sino se quede aquí en el Perú para las familias del Perú. Esas son algunas de las razones por las cuales planteamos una nueva constitución. Pero lo que planteamos, Nicolás, en última instancia, es que sea el pueblo soberano el que decida. O sea, ¿quién va a decidir? ¿La CONFIEP, como siempre? ¿Los grandes medios de comunicación? ¿La prensa concentrada? No. En democracia, ¿quién decide, Nicolás? El pueblo. Entonces, que el pueblo decida. Vamos a convocar a un referéndum constituyente para que el pueblo soberano diga si quiere o no una nueva constitución. Ese es el camino democrático. Y sobre el tema del Vacunagate, me está corriendo, me dicen en el Congreso, una moción de censura contra Francisco Sagasti por la declaración de Elizabeth Astete, que ha dicho que él no solo sabía, sino la autorizó. Francisco Sagasti ha negado esto enfáticamente, pero inevitablemente tiene que haber una investigación y un esclarecimiento de estos hechos. ¿Cuál es tu juicio sobre esto? Por supuesto, ¿Cómo se debe Nicolás. enfrentar esta situación?
Por supuesto que tiene que haber investigación y sanción a quien corresponda, inhabilitación, ¿no es cierto?, a los desgraciados que se vacunaron saltándose la cola para que nunca más vuelvan al Estado a usar su lugar para beneficiarse personalmente. También hay que, por otro lado, asegurar total transparencia en la gestión de las vacunas, y eso es lo que haremos en nuestro gobierno, ese es nuestro firme compromiso, pero tampoco, Nicolás, mucho ojo, que no se utilice esto como pretexto para que algunos quieran hacer negociazo de las vacunas. O sea, ya el año pasado hemos visto con mucho dolor, con muchas muertes de por medio, lo que pasa cuando se hace mercancía de la salud, cuando se hace mercancía del oxígeno y empieza a costar 3.000, 6.000 soles, cuando una cama UCI empieza a costar en un hospital 500.000 soles, cuando una clínica utiliza las pruebas moleculares que le da el Estado y las revende para llenarse plata los bolsillos. No vamos a permitir que la vacuna sea un negocio, de ninguna manera, y que tampoco algunos quieran sembrar miedo, desconfianza en torno a la vacuna, que hoy es nuestra única esperanza de salir por fin de esta maldita pandemia. ¿Cómo es posible que algunos quieran meter miedo para saltarse las elecciones y hacerse del poder? No lo vamos a volver a permitir, Nicolás. No lo vamos a volver a permitir. Verónica, ahorita la prioridad... hablando de miedo, hay gente que le tiene miedo, es decir, el miedo... López Aliaga repite casi todos los días que no solamente tú, sino Johnny Lescano son el camino a Venezuela, a que el Perú se convierta en una nueva Venezuela, que tú eres una especie de, no sé, de Maduro peruana. Nicolás, nosotros lo que planteamos es vacuna universal y gratuita, priorizando a los que están en primera línea, personal de salud, maestros, a nuestros abuelos y abuelas. No entiendo por qué alguien tendría que tenerle miedo a eso. Nosotros lo que planteamos... No, me refiero a Venezuela no en relación a las vacunas, en relación a la política y al destino del país. Pero es que si gana las elecciones Verónica Mendoza, vamos a terminar como en Venezuela. Eso es lo que dicen tus detractores, comenzando por López Aliaga. Por eso yo estoy explicando que eso no es así, que eso no es lo que planteamos. ¿Quién puede querer para su país lo que está pasando en Venezuela? Nicolás, por favor, es absurdo, de ninguna manera. Lo que queremos para el Perú es vacuna universal y gratuita y distribuida con justicia. Lo que queremos para el Perú es que nadie más se muera por falta de oxígeno medicinal. Por eso nosotros hemos dicho con claridad y firmeza, Nicolás, si es que tenemos que tomar el control de la producción y distribución de oxígeno medicinal, como lo permite la actual Ley General de Salud, lo vamos a hacer. El oxígeno tiene que llegar a nuestro pueblo para salvar. La gente, Nicolás, se está muriendo no por el COVID, se está muriendo por falta de oxígeno. Y el Estado se queda de brazos cruzados. Eso es inmoral. Hay que garantizar que el oxígeno llegue a la gente, llegue a las familias, que se hagan las plantas de producción de oxígeno, los centros de oxigenación temporal. Esa va a ser nuestra prioridad. Esa es la propuesta de Juntos por el Perú. Tenemos que terminar, lamentablemente, Verónica. Yo te agradezco mucho por haber estado con nosotros nuevamente. Después de tiempo nos volvemos a encontrar, pero ¿tú confías en que vas a ir a la segunda vuelta? ¿Que esto será cuál es el escenario que imaginas para terminar brevemente? Nicolás, que la gente escoja entre Verónica Mendoza y Rafael López. Lo que yo puedo decir, Nicolás, es que vamos a trabajar muy duro y parejo para llevar nuestra propuesta de cambio al pueblo peruano. Yo creo que el pueblo peruano merece que en segunda vuelta, los que queremos un cambio, tengamos una voz. Y ahí vamos a estar. Elige bien. Elecciones Generales 2021.